Y para hablar un poquito de historia, tenemos a dos personalidades importantes de Tío Pugio que han venido para compartir con nosotros una historia que por ahí no conocemos al 100%, que tiene que ver con nuestro libertador. Jorge, buen día. Hola. Porota, Luisa, buen día. ¿Cómo están? Bien, gracias por invitarnos. Es un placer estar acá en Tío Pugio y específicamente en este ámbito que es precioso, realmente. Lo felicito, en la 91.9. Muy bien, muy contento de estar acá. Con la Poro, que construimos la escuela secundaria gracias a la iniciativa de don César Aedo, así que para mí es mi segunda casa. Para los oyentes que están del otro lado, tenemos chicos del otro lado porque estamos haciendo programa especial por el Día del Niño. Contar un poco una historia donde en la escuela o en la primaria, cuando uno empieza a conocer sobre nuestros próceres, por ahí es un poco recortada, fragmentada la historia, porque no se alcanza a conocer de cada uno de los próceres toda su vida, toda su historia, excepto que alguno quede ahí enganchado y quiere empezar a ampliar y conocer un poco más. Es eso, tal cual lo que tú dices. En la época nuestra, bueno, una de las cosas que ha habido en este país es que cada ministro de Educación va cambiando los programas educativos. Y una de las cosas que no me he enterado en estos días es que prácticamente no se enseña historia argentina. A excepción de tercero o cuarto año, después no hay más historia argentina. O sea, si antes veíamos poco, ahora vemos mucho menos. Incluso en el secundario se ve más la historia de Europa que la historia argentina. Sí, exactamente, ¿no? Cosa que no pasa del otro lado, ¿no? Los europeos estudian mucho sobre su propia realidad. Lo de San Martín es algo memorable, porque fue un grande en absolutamente todo el sentido de la palabra. Un hombre extraordinario desde el punto de vista militar, reconocido en el mundo. Y cuando digo en el mundo, digo Inglaterra, digo Escocia, digo la misma España, Estados Unidos. Ronald Reagan habla de San Martín y de su genialidad. Y nosotros, a través de la historia de más, que comienza con Bartolomé Mitre, porque la nieta de San Martín, Pepa, Josefina se llamaba, es la última descendiente de San Martín y Balcarce. Desaparece toda la línea genealógica de San Martín. Ella le da absolutamente todos los documentos a Mitre, y Mitre es el que escribe la historia, y Mitre es el que asigna con el título el padre de la patria. Hay una etapa de San Martín, la primera que todos conocemos, que llega a Argentina en 1812, nace en Yapeyú, se va con sus padres a España, vuelve a través de la convicción de una serie de americanos que volvían a la parte de América, Bolívar en toda la parte digamos, del norte del Sudamérica, y San Martín, digamos, de Perú para abajo. Deciden hacer la revolución para sacar a los realistas de estas tierras, después de 300 años de dominio español. Y esta epopeya la hace construyendo algo inédito, que es cruzar los Andes. Cruzar los Andes fue algo de epopeya sin igual, que fueron 12 cruces, pero eso logra la liberación primero de Chile, y después, estando en Chile por el mar, liberan Perú. Desde el punto de vista militar, un genio absolutamente total. Uno de los más grandes del mundo. Uno camina por el mundo y ve estatuas de San Martín en todos lados. Eso es un dato referencial de la importancia que a veces nosotros mismos no le damos. A nosotros a San Martín lo teníamos absolutamente olvidado. Nosotros, Chile, Perú, hasta que aparece Sarmiento, que se encuentra con San Martín, y escribe, él escribía en el diario Mercurio, Sarmiento, y escribe que había estado entrevistado con San Martín,
y que era hora de reconocer los valores de San Martín. Reacciona el presidente de Chile y ahí comienza a rehacerse la historia y a ponerse, digamos, en la visión de todos, y volvemos a hablar de San Martín 100 años atrás. Nosotros constituimos con Porota y otro grupo de docentes jubilados un grupo que se llama GALA, Grupo de Amigos del Legado Argentino. Y hemos hecho un escrito conmemorando, homenajeando a San Martín en estos días, después que termina su entrevista en Guayaquil. Esta famosa entrevista con Bolívar, de la cual tanto se ha hablado y de la que todo el mundo dice fue secreta y nadie sabe qué es lo que realmente pasó. No hay nada, absolutamente nada secreto. Había un secretario que tomó nota absolutamente de toda la charla, y después hubo cartas de idas y de vueltas entre San Martín y Guayaquil y Bolívar, hasta que finalmente San Martín, después de esa entrevista, dice: yo sobro en América. Y con una actitud de renunciamiento que deberían imitarlo muchos políticos, que son los que nos conducen los destinos, un renunciamiento increíble, y se va lo que se llama el ostracismo de San Martín. Se va primero a rescatar a su hija, que estaba en manos de la suegra, que él enfrenta a la suegra porque, según San Martín, la estaba malcriando a la nena. Estamos hablando de una nena de 7 años. La pone en las mejores escuelas de Europa, primero en Londres, después en Bélgica. Londres era muy caro, no podía sostenerse San Martín con los ingresos que nunca le llegaban, además de los sueldos tanto de Argentina, de Chile como de Perú, y se instala en Bruselas. Y ese es un proceso en el cual San Martín vive bien. San Martín fue un hombre siempre enfermo, tuvo muchas enfermedades, terminó muriendo de neumonía, pero tenía muchos achaques, y tenía consumo de drogas recetadas por el médico para bajar el nivel de presión de sus dolores, intensos dolores. Vivía en aguas termales, hasta que decide volver a Argentina, y vuelve sale de Europa en 1828 y llega en 1829. Ahí Porota va a contar qué es lo que pasa cuando llega a Argentina en el barco. Bueno, cuando San Martín llega a Argentina, que se embarca desde Europa, donde había recibido un periodo, tanto estuvo en París y en Bélgica. De allí, mientras estuvo allá, tuvo siempre contacto con figuras políticas y militares, pero sin involucrarse otra vez en partes de... en todo lo que estaba aconteciendo en Argentina. En ese retorno al país, en Río de Janeiro, se entera de que Juan Lavalle había ordenado a fusilar al coronel Manuel Dorrego, y los dos habían estado en su ejército, así que habían sido parte del Ejército Libertador de América. Entonces él se siente muy mal, se siente conmocionado y con gran tristeza por ver cómo sus propios soldados van a terminar en eso, en matarse unos con otros. Entonces, cuando viene regresando de Europa, se queda en Montevideo, donde desembarca, y muchos amigos, allí él se enteró de lo que estaba pasando en la Argentina. Entonces muchos amigos, él sigue viaje luego para la Argentina, pero no desembarcó. Y en el barco lo visitan amigos y compañeros de su época de historia, donde había estado en la guerrilla en la Argentina. Lo saludan, todos se quedan mal porque San Martín no quiere regresar al país, no quiere desembarcar. Y de ahí regresa hacia Montevideo, donde se instala unos 2 o 3 meses, y allí sigue involucrándose, pero recibiendo noticias de lo que estaba pasando en Argentina. Y él dijo que nunca más volvería a la Argentina a luchar por los civiles, a una guerra de civiles. Jamás volvería para establecerse o meterse en esas luchas.
nunca se quiso comprometer No en se las guerras comprometió en las internas. guerras, sí. En esa época, recordemos, era unitarios y federales. Claro. Lavalle le propone ser gobierno, San Martín lo No rechaza. Hablemos de acepta internas ningún políticas. tipo de Sí, sí, poder. claro, Donde en realidad San Martín y tantos próceres luchaban por la patria. exactamente. Y uno se pone a analizar un poco la historia de cada uno, y hoy en día, sin desmerecer a ninguno, ¿no? Pero se enaltece por ahí a personajes que no llegan ni a los talones a estas personalidades que hemos tenido en la historia Claro. argentina. Sí, el pensamiento es también, ¿dónde estaríamos sin estas grandes figuras? Sin un Belgrano, sin un Güemes en Salta. Sin Güemes. ¿Dónde estaríamos? ¿Seríamos un país libre? Idolatran ¿Seríamos en un país Salta, en Jujuy, a democrático? Güemes. Porque mientras Y San en el Martín día a hacía día, esto, no solamente en una fecha puntual. claro, pero San Martín vuelve y no baja. Es una cosa increíble. No baja el país No que baja porque liberó. está el pueblo convulsionado por todas las Claro, guerrillas internas que y, había. y lo querían usar, dice, ustedes no es que me quieran a mí, ustedes quieren usar el general. Claro. Entonces no se compromete, no baja. Es triste, es profundamente triste, pero bueno, se vuelve y bueno, la verdad es que la pasa bien, tiene la suerte de encontrarse con un amigo de milicia, El Alejandro María Aguada. con Don Aguado, que era un hombre de mucha plata, mucha más plata que nosotros. Era conde, o sea que era de la nobleza. Tenía periódicos, tenía revistas, tenía mucha plata. Es tal la alegría que le dice, quédate a vivir en Francia y compramos una casa. No, ¿cómo vamos a comprar una casa? ¿De dónde? Bueno, hay una venta que de algunas propiedades, le da un crédito, le ayuda a sacar un crédito, porque además Aguado tenía bancos. ¿Y a dónde se va a vivir por Se otra? va a vivir a Grandsburg, en Francia. Granbourg es un lugar próximo a los mares, y ahí hay una réplica de la casa exactamente igual en el Buenos Instituto Aires. Sanmartiniano, que ya no es más Instituto Sanmartiniano. Hace 2 semanas, 1 semana y media, que el gobierno nacional le quitó la categoría de instituto al Instituto Sanmartiniano, igual que al Instituto Belgraniano, y pasan a ser solamente museos. Con lo cual se quita la posibilidad de análisis, de estudio, investigación, porque todo lo que sabemos es porque alguien estuvo estudiando e investigando. Y en Granbourg pasa una gran vida. Ahí Disfruta se- con su familia. se con casa su- Mercedes. se casa ¿Con quién se casa con Mercedes? Balcarce. Con Mariano Balcarce. un hombre, también el Papa había sido militar de San Martín. O sea que él se siente orgulloso de que su única hija se case en definitiva con un amigo. Tiene 2 hijas, o sea que pasa a ser abuelo, con quienes pasaba parte de su vida. San Martín andaba a caballo, trabajaba en carpintería, limpiaba armas y jugaba con sus nietos. Esa era la vida de San Martín. Así hasta terminó que llega, nuestro libertador. hasta que llegan los últimos días. Si hay tiempo, relatamos los 3 últimas jornadas. Y En 2 minutos. bueno, 2 minutos, pues son y 2 27, minutos. ya me entra la tanda y tengo otra entrevista. El miércoles 14 de agosto de 1850, San Martín está moribundo. 3 días antes. Los 3 días antes. Lo recuperan muy favorablemente el médico, aumentándose las dosis de las drogas que estaba tomando. El 15 y el 16, espléndido, está muy bien, no hay problema. El 17 también, lo va a visitar el cónsul de Chile, Gandarilla. Almuerzan juntos, y después del almuerzo, San Martín se empieza a descomponer. Siente mucho frío, siente mucho dolor de estómago, lo recuestan en la cama de Mercedita y Y es ahí donde él le dice a Mercedita. ¿Qué le dice? Mercedes, esta es la fatiga de la muerte. o sea, él es absolutamente consciente que A las 15 horas va a fallecer. le llega la muerte, y muere a la hora de Jesucristo, muere, Sí, sí. a las 3 de la tarde. Y bueno, y hubo oraciones, hubo silencio en la casa.
lo embalsaman a San Martín, tenemos a San Martín embalsamado, lo llevan a la... Boulogne-sur-Mer. Claro, muere en Boulogne-sur-Mer, porque 2 años antes se desata una guerra en Francia, entonces para no tener problemas, porque en cada lugar lo querían comprometer para hacerse cargo o del ejército o del gobierno político. Y lo terminan enterrando en Notre Dame, que es una iglesia catedral de Boulogne-sur-Mer. De ahí su hija lo lleva a Burnay, que es una ciudad donde vivía Mercedes, y en el año 1880 el presidente Nicolás Avellaneda, gracias Poro. Porque él había dejado escrito de que quería que su corazón descansara en Buenos Aires. Claro, no es un dato menor, ¿no? Rivadavia también dijo, yo no quiero que mis restos queden en Buenos Aires, lo trajeron. San Martín dijo, quiero que mis restos vayan a Buenos Aires. Bueno, se tomaron 30 años para devolverlo. Vino en 1880 y descansa nuestro querido padre de la patria en la Catedral de Buenos Aires. Bueno, recién cuando mencionaban cómo se fue perdiendo nuestra historia, una vez por semana deberían hacerse un lugarcito, un café literario de historia argentina para poder transmitir todos estos relatos. Nos invitas con mucho gusto. Que están perdidos muchas veces. Porque estamos convencidos de que nos falta rememorar la historia, de ponerla en discusión. Porque los pueblos que olviden su historia repiten los mismos errores. Y nosotros tenemos que aprender de la historia, de lo que fue bueno y de lo que fue malo. Jorge Daer, ex director del IPEN 172, actual miembro de Gala. Luisa Porota, como la conocemos, Godoy, ex docente y vicedirectora de la Escuela Primaria Remedios de Escalada. Bueno, mucho para aprender de ustedes y por eso digo estos relatos que es importante seguir escuchándolos de quienes realmente han palpado, estudiado y les gusta tanto transmitir la historia, porque hay que saber transmitirla también.